pues bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros en este evento de ciberseguridad organizado por Agrega en conjunto con sus aliados estratégicos. Vamos a comenzar con una de las primeras exposiciones y vamos a tener a Misael Castro. Misael Castro, que es un apasionado por la informática, con la capacidad de resolver problemas complejos y un amor por los retos. Experto en la gestión de dispositivos finales, gestión de AD y miembro del equipo de ciberseguridad de Agrega. Repito, la charla tiene el título del marco a la acción, implementando NIS para la protección eficaz contra riesgos y amenazas cibernéticas. Así que le dejo y le cedo el micrófono a Misael para que quede con ustedes y bienvenidos nuevamente. Se siguen sumando más asistentes, así que bienvenidos. Vamos a estar avanzando y compartiendo con ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias. Misael, adelante, te cedo el micrófono. Buenos días a todos. Ahora sí me escuchan, ¿verdad? Problemas técnicos. Eso es lo que pasa cuando estamos en sesiones en vivo, ¿verdad? Bienvenidos a todos. Bienvenido Isis, que nos acaba de unir. Francisco, bienvenidos también. Carlos, buenos días, Carlos, Xiomara, y a todos los demás que nos acompañan, ¿verdad? Desde varios lados del mundo. Gracias a todos por su compañía el día de hoy. Mi nombre es Misael Castro, como nos comentaba Oscar. Soy un apasionado de la informática. Me gusta meterme a problemas, como diríamos, en el mundo de la informática. De hoy quiero compartirles, ¿verdad? Un breve resumen de lo que es el marco de ciberseguridad NIS en su versión 2.0. Les comento que hace poco, ¿verdad? Hace unos cuantos meses fue sacada la versión 2.0. Estábamos en la versión 1, hay unos ciertos cambios que quisiera que nosotros revisáramos el día de hoy. Les voy a compartir mi pantalla para ir viendo poco a poco, ¿verdad? Permítanme, vamos a ver qué pasa con mi cámara. Un momentito. Y en este momento me confirman si ya pueden ver. Ya pueden ver, ¿verdad? En este momento ya deberían poder ver mi pantalla y vamos a empezar con la charla. Bueno, vamos a irnos ya al grano. Vamos a aprovechar el tiempo del marco a la acción. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es NIS y cómo podemos llegar a la protección eficaz contra riesgos y amenazas informáticas. Eh, ¿Qué es NIS? Bueno, NIS es un marco flexible basado en riesgos para la gestión de ciberseguridad. Esto nació hace casi 10 años. Es un marco que nació de la preocupación, ¿verdad? Viene el gobierno de los Estados Unidos y dice, ¿cómo yo puedo gestionar todos estos riesgos de informática, de ciberseguridad en mis recursos más específicos? Por ejemplo, venían ellos y decían, ¿cómo hago yo para saber qué problemas tengo, qué riesgo de ciberseguridad tengo en mis recursos de gas, en mis recursos de petróleo, en todo aquello que pueda afectar en el momento de una guerra? Así nació. Luego empezó y luego empezó a unirse, aparte del gobierno, empezó a unirse a otras personas para hacer ya el marco que sea referencia para todas las empresas. Estos son más que todo normas, pautas y mejores prácticas que ayudan a gestionar las organizaciones, una mejor gestión de los riesgos de ciberseguridad. Eh, como le decía, fue desarrollado con el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de los Estados Unidos. em, Permítame que puede ser utilizado para organizaciones de todos los tamaños. Aunque fue originalmente creado para organizaciones gubernamentales, luego se adaptó para que cualquier persona, no importa la organización pequeña o grande, pueda ser utilizado. Es completamente adaptable y vamos a ir viéndola poco a poco cómo usted puede hacer pequeños cambios en su organización para que sea una mejora de ciberseguridad. También vamos a ver qué pasa. Ahí está. Bueno, ayuda a las organizaciones a identificar y evaluar y administrar los riesgos de ciberseguridad. Y quiero mostrarle, aquí está básicamente como una imagen que resume todo lo que es NIS, cada una de sus fases. Podemos ver que está el gobierno, que es una de sus fases, identificar, proteger, detectar, responder y recuperar, que es cada una, la vamos a ver poco a poco. ¿Qué es el gobierno? ¿Qué es la gobernanza? Bueno, es lo que une todo el marco. ¿Qué pasa con esto? Bueno, que es una función transversal y su idea es básicamente establecer el tono y la dirección de los esfuerzos de ciberseguridad de una organización.
Durante esta fase, lo que nosotros venimos y hacemos es básicamente decir, bueno, ¿quién es responsable de qué? En crear un contexto de la organización, crear una estrategia del manejo de los riesgos, crear políticas, crear encargado de quién va a estar encima, viendo, supervisando cada uno de las demás fases de el marco de ciberseguridad. Eh, permítame un momento. Listo. Dentro del marco también tenemos una fase que vamos a identificar que nos permite mejorar el entorno tecnológico de la información, nos facilita la priorización de los esfuerzos de seguridad de funciones de los activos críticos y nos permite tener una panorama completo de cada una de los activos que tenemos dentro de nuestra organización. ¿Qué pasa? Esta es una fase crítica porque el 90% de los ataques se dan porque no tenemos claro qué tenemos dentro de nuestra organización. Pasó algo bien interesante dentro de una organización bancaria de nuestro país que no fue publicado esta información, ¿verdad? Estoy dando información un poquito eh, secreta, no voy a revelar nombres, pero pasó algo. Ellos tenían una base de datos pública y esta base de datos fue vulnerada por un atacante. Un atacante. ¿Por qué fue vulnerada? Simplemente porque ellos no tenían ni idea de que estaba publicada. Entonces, no habían identificado los activos. En esta fase venimos y decimos qué es lo que tengo a nivel de hardware, qué es lo que tengo a nivel de software, cuáles son los riesgos que me generan tener estos activos. Incluso, una de las cosas que no nos damos cuenta, que normalmente no nos damos cuenta cuando hacemos una estrategia de ciberseguridad, es que parte de los activos también son los empleados, las personas que formamos parte de una organización. Hay un dicho que dice que una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Es exactamente lo mismo en ciberseguridad. El eslabón más débil normalmente es el usuario final. Dentro de esta fase de identificar, nosotros venimos incluso, identificamos cuál es nuestro usuario más débil en la organización y en base a eso nosotros trabajamos, hacemos el plan de mejora de esto. Y también creamos una plan de mejora continua, de mejora continua. En él venimos y decimos, bueno, tenemos este y este activo. Luego de esto venimos y eh, después de este activo lo hacemos, lo identificamos y estamos en un proceso continuo de mejora. Luego pasamos a la fase de protección. Esta fase lo que nos ayuda es ver las medidas para gestionar los riesgos que ya hemos identificado previamente. ¿Qué pasa? Nosotros no podemos proteger algo que no conocemos, por eso va en como la segunda fase. ¿Cómo los protegemos? Bueno, ya identificamos nuestros riesgos, ya identificamos nosotros nuestros activos, nuestras falencias y qué debemos mejorar. Entonces venimos y utilizamos ciertas medidas. Por ejemplo, tenemos ya identificado que tenemos una base de datos. Una base de datos. ¿Quién va a entrar? Una de las cosas interesantes de la NIST versión 2.0 es que incluso hay una parte en la que nosotros debemos gestionar las identidades, que Julián nos va a estar hablando un poco más al respecto más adelante, ¿verdad? Gestionamos identidades, con esto nosotros protegemos quién tiene acceso a nuestros activos, a quién tiene acceso a nuestro hardware, a nuestro software, identificamos, por ejemplo, protegemos eh, a través de entrenamiento. Una de las cosas que tampoco nos ponemos a ver como empresas es que entre más sepa la persona sobre ciberseguridad, menos propenso es a caer en actos de phishing o instalar cosas indebidas y que a través de eso se nos instale un backdoor en nuestro equipo. También creamos plan en proteger unos plan de seguridad, cómo vamos a hacer esto, qué medidas tomaríamos en caso de que fuéramos vulnerados. Luego pasamos a la parte de detectar, y la parte de detectar se centra básicamente en qué pasaría, qué pasa, qué monitorear. ¿Qué pasa si ya identificamos, ya protegimos cada uno de los activos, pero cómo nos damos cuenta nosotros si hay algo anómalo en nuestros equipos? Bueno, esta fase se concentra en la capacidad de detectar y monitorear lo que está pasando.
¿Qué pasa? Normalmente nosotros nos damos cuenta de un montón de cosas que pasan en nuestra infraestructura, no nos damos cuenta cuál es el comportamiento normal y el objetivo de esta fase es que usted tenga una comprensión de qué es lo normal y qué es lo que está pasando en este momento. Normalmente, dentro de detectar, hacemos dos tareas, un monitoreo continuo y luego de eso realizamos un análisis de la data. Por ejemplo, una de las cosas que podríamos hacer es tener un monitoreo continuo de cuándo se loguean mis usuarios, cuándo se loguea el usuario Misael Castro, y podemos ver, por ejemplo, que Misael Castro se loguea todos los días a las 5 de la tarde, a las 8 de la mañana y se loguea a las 5 de la tarde. ¿Y qué pasa si Misael Castro un día se conecta a las 10 de la mañana y se desconecta a las 2 de la tarde? Ya eso, ya estamos revisando, monitoreando su actividad y luego la analítica de data me podría decir ese comportamiento no es normal. Y estamos hablando de solo un usuario. Y viene luego al día siguiente, Misael Castro se conecta en Honduras y dentro de 30 minutos se está conectando en Salvador. No es normal. Entonces, con esa analítica nosotros podríamos venir y decir, bueno, aquí hay un problema. Y en eso se trata la fase de detectar. Venir y nosotros tomar nuestra data, tener data disponible y luego darnos cuenta qué es lo normal y qué es lo que podría determinarse como ataque informático. ¿Qué pasa? Esta es una de las fases que más falencias se encuentran. Normalmente nosotros no tenemos data de cuándo pasa, qué es una situación normal dentro de nuestra red. Por ejemplo, eh, hace poco un cliente nos decía, ¿verdad? ¿Cuál es algo raro está pasando, no me funciona tal herramienta. Entramos a revisar y no era la herramienta, era que su red tenía un consumo que a nosotros, a las personas, nos pareció no normal, llegaba al tope de su capacidad de ancho de banda, pero para él, como no tenía data, no podía decirnos si era no tenía monitoreo, no podía decir si era algo normal o anormal. Entonces, ahí es donde fallamos muchas veces y es una de las cosas que trata de evitar este marco de ciberseguridad. Luego, responder. Digamos que ya venimos nosotros y detectamos que hay un comportamiento anormal. ¿Qué pasa? Este comportamiento normal nos dice, bueno, lo que le decía, el usuario Misael Castro se conectó en tal momento en Honduras y dentro de 5 minutos se conectó en El Salvador, en Nicaragua, en cualquier otra parte de Centroamérica, o incluso, como pasa lo más seguido en China. eh, ¿Qué pasa entonces? Debo tomar un plan de acción, debo empezar a venir y decir, bueno, ¿qué hago a partir de eso? ¿Cómo respondo a eso? Eh, eh, ¿Puede ser considerado un incidente de ciberseguridad? Claro que sí. Ya hemos detectado que no es comportamiento normal, ya hemos detectado que pasa algo ahí y venimos y creamos una respuesta. Dentro del marco nos da ciertas ideas de cómo podríamos responder. Lo primero es que tiene que haber una gestión de incidentes, ¿verdad? Esta fase establece siempre un plan de acción para cómo contener y mitigar los incidentes de ciberseguridad. Nos dice, esto es lo que debo hacer. Una de las cosas que pasa es que normalmente no sabemos cómo responder a los incidentes. Una de las cosas que nos ha pasado es que llegamos a ciertos lugares a tratar de ayudar en ciertas situaciones y las personas involucradas no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque una de las partes de tratar de detener el incidente es saber cuál es el plan. Primero tenerlo y luego que todos los involucrados sepan el plan. ¿Qué pasa? Hace poco nos pasó, ¿verdad? Que llegamos a un lugar y decimos, bueno, ¿cuál es el plan? No sé, pensé que ustedes lo sabían. ¿Por qué? Porque no había estrategia de ciberseguridad en ese lugar, no había una plan establecido para mitigar, simplemente querían resolver, pero no teníamos ni idea, ni ellos ni nosotros, del plan que tenía la organización. ¿Qué pasa? Una de las cosas que debemos tener siempre presente en la parte de responder es que siempre, siempre debe haber una reportería de comunicación dentro del plan de respuesta de mis incidentes, tiene que haber una reportería, es decir, qué pasó, hacer un reporte de qué fue lo que me afectó. Pero siempre también tiene que haber comunicación. Debo estar yo en constante comunicación con cada uno de los interesados y cada uno de los afectados, sean estos internos como externos, ¿verdad? Y, y recuperar. ¿Qué pasa con recuperar? ¿En qué se enfoca? Se enfoca en restaurar los sistemas y procesos que han sido afectados después de un incidente de ciberseguridad.
Para esto también tenemos que tener un plan de recuperación. ¿Cómo hago esta recuperación? La norma me da ciertas pasos que yo debería seguir, ciertas medidas que debería seguir para poder hacer ese plan de recuperación. También eh, dentro de de esta fase, lo que yo le digo a todos es que simplemente esta es la parte de curar las heridas. ¿Qué pasó? Ya nos atacaron, sí, pero ahora ¿cómo vamos a recuperar toda la información? ¿Cómo vamos a mitigar los daños? Y en esta fase se enfoca en eso. ¿Y por qué debería usar Jonis como un marco de referencia? Quiero mostrarles esta gráfica. Estos son los ciberataques, los incidentes que han sido, los costos han sido más de 1 millón de dólares, ¿verdad? Y si se fijan, cada año va incrementándose. Ahí no teníamos cifras del 2021 ni 22 porque por cuestiones de COVID no hubo tanta reportería. Pero si ustedes fijan, ahí va creciendo. 2009 fue poco, solo 21 millones, solo 21 millones. Luego el 2010, 20, hasta llegar a los 105 millones de los incidentes reportados. ¿Y qué empresas han sido vulneradas? Ustedes pueden saber de que empresas grandes, Amazon, Facebook, Google, todos han sido vulnerados en un momento. Incluso hay una frase que nos dice, ¿verdad? Que solo existen dos tipos de empresas informáticas, de empresas, perdón, aquellas que ya fueron atacadas y aquellas que no saben que fueron atacadas. Entonces, ¿por qué debería usar este marco yo? Lo debería usar por el simple hecho de que tengo que tener una forma de protegerme. Eh, ¿Qué debo hacer? Bueno, ¿por qué lo debería utilizar? Para mejorar la postura de ciberseguridad en mi organización. Una organización que no sabe hacia dónde apunta, que no tiene un plan, un marco de referencia, no va a poder protegerse nunca de una amenaza cibernética. Reduce el riesgo de ciberataques y enfatizo en una palabra, reduce, pero no lo evita. Usted podría tener la mejor estrategia y siempre va a tener ataques cibernéticos. La diferencia que va a tener al utilizar NIS es que usted ya va a estar un poco más preparado. Ayuda con requisitos de cumplimiento. Empresas que nos están viendo el día de hoy, algunos tienen ciertos requisitos que tienen que cumplir delante de los gobiernos y esto nos ayuda con esto, a cumplirlos y mejora la confianza del cliente. ¿Qué pasa si yo no tengo un backup, no tengo una forma de decirle al cliente, miren, esto es lo que yo tengo por si llegara a pasar un desastre? ¿Qué pasa? Usted va a abrir una cuenta en un banco y lo primero que mira es una pancarta que dice, contamos con aseguramiento de tantos millones por si pasara algo, su dinero está asegurado. Eso mejora confianza. Entonces, si el día de hoy preguntara yo en un banco, miren, ¿qué pasaría si son atacados? eh, Tienen un ataque ransomware, ¿cómo se protegerían? Y me dicen, no, no, a nosotros no nos va a pasar eso. Automáticamente perderían nuestra confianza porque sabemos que no están preparados. ¿Qué pasa? Y aumenta la eficiencia operativa. Si yo tengo un plan ya preparado, si yo tengo un plan ya preparado, eh, no tengo que estar en el momento preocupado por qué va a pasar cuando pase eso. Simplemente yo ya sé qué hacer, todos mis empleados, mi equipo ya está preparado para los planes, los pasos que va a hacer en caso de una incidencia. Entonces, ¿y cómo empiezo? Y la pregunta es, ¿cómo empiezo a implementar NIS? Bueno, lo primero es evaluar mis necesidades y crear objetivos. Una de las cosas que usted tiene que saber para empezar a implementar este framework de ciberseguridad es que debemos evaluar nuestras necesidades y objetivos. Como les decía, fue creado originalmente para empresas inmensas, productores de petróleo, productores de gas, toda la infraestructura necesaria para mantener un gobierno, pero fue variando hasta el punto de que en la versión 2.0 está creado para que incluso empresas muy pequeñas, eh, minúsculas, tomen cada uno de estos como un faro que los dirija hacia la costa, un faro que los dirija seguros a la costa de cero ataques de ciberseguridad. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es evaluar nuestras necesidades. ¿Qué quiero lograr yo? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Qué espero yo a partir de todas las cosas que voy a implementar? Luego, evaluar mi estado actual. Una de las cosas que debemos hacer es tomar lápiz, papel o una plantilla. Incluso el propio NIS nos da una plantilla que podría compartírselas si alguien la desea, ¿verdad? Esa plantilla vengo yo y evalúo cómo estoy. En esa me hago preguntas como, eh, por ejemplo, ¿tengo todos mis inventarios actualizados? Yo sé qué es lo que tengo dentro de mi organización.
¿Están mis usuarios finales preparados para saber, para identificar lo que es un ataque de phishing? Por darle un ejemplo, tengo un plan de backup de mi data. eh, ¿Qué pasaría en caso de un incidente? Y ahí evalúo yo, ¿verdad? Y doy mi estado actual. Y a medida de que evalúo mi estado actual, tengo un estatus de madurez y ya con eso yo puedo venir y decir, bueno, esto es lo que debo hacer, esto es lo que yo necesito hacer. Luego, ¿cómo comienzo? Y quiero decirles que comenzamos dando pequeños pasos, pequeños cambios. Quiero mostrarles, por ejemplo, cada una de las fases con pequeños ejemplos claros de lo que podríamos llegar a hacer. Por ejemplo, en la parte de gobierno, ¿qué cambios yo debería hacer para comenzar? Incluso si al final de la sesión a los participantes podríamos compartirles cada uno de los ejemplos que podríamos darle. Tenemos una lista de ejemplos tomados del mismo NIS en la que nos dice, por ejemplo, en la gobernanza, ¿qué podría hacer yo? Empezar a compartir la misión de la institución e identificar los riesgos para llevarla a cabo. Una de las cosas que nos pasa bien seguido es que la mayor parte de los que laboramos en cierta institución no sabemos cuál es la misión de la institución, no tenemos clara la misión. Y al no tener clara la misión, no sabemos qué es nuestras labores, cómo nuestras labores impactan en ese objetivo. Entonces, yo vengo y eh, reviso, comparto. Una de las cosas es compartir, tan sencillo como compartir la misión. Hace poco tenemos una plática, ¿verdad? De una actividad que hacemos todos los días. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de compartir cierta información? Y lo que nos decía eh, nuestro jefe, ¿verdad? Que la razón era tener una inteligencia colectiva, que todos supieran lo que estaba pasando para que así no fuera cuestión de una persona, sino fuera del equipo completo y se unieran en cuanto hacia la meta. Entonces, ¿qué pasa? Compartir la misión nos ayuda a llegar a esa meta. Si ustedes fijan, cada uno de los enunciados que voy a poner ahorita tienen una numeración, por ejemplo, GB de gobierno, government en inglés, y en este caso es del contexto de la organización, organizational context. Entonces, cada uno eh, de estas medidas, de estos ejemplos, está tomado de uno de estas fases, de estas categorías cada una de las fases. ¿Qué más podría hacer en cuanto al gobierno? Miren, está algo tan sencillo como establecer objetivos de ciberseguridad a mediano, largo plazo como parte de una subplanación anual. ¿A dónde quiero llegar yo de aquí a diciembre? Eso sería algo de medio plazo. ¿Dónde quiero llegar de aquí a 5 años? Y establezco estos objetivos y a medida de eso voy planeando cómo lo voy a ir haciendo. Y siempre, ¿verdad? Esto va involucrando a todos los usuarios porque debo comunicarlos para que ellos sean parte de la solución. Luego, a nivel de, de la contexto de la organización, también podría identificar todos los interesados y sus expectativas en ciberseguridad. Una de las cosas que ha cambiado con esta versión número 2 de NIS es que ahora involucramos a todo el mundo. Antes solo los especialistas entendían lo que estábamos hablando. Esta versión fue creada para que todas personas podamos entender. ¿Y qué pasa? Podemos identificar eh, los interesados y qué es lo que esperan ellos. Por ejemplo, no es lo mismo lo que espera el gerente de IT que lo que espera el gerente de contabilidad. El de contabilidad lo que quiere es que su información esté siempre disponible, que esté ahí, que sea no se corrompa. Entonces, ¿qué pasa? Cada uno tiene intereses distintos, pero dentro del marco que habíamos compartido en el primer contexto de la organización. Luego, el modo de identificar, qué cambios podría hacer yo? Bueno, mire, mantener un inventario de hardware, incluyendo ITs, Internet of Things y equipos móviles. ¿Qué pasa? No siempre lo hacemos así, no siempre tenemos no siempre conocemos lo que estamos protegiendo. No tenemos idea cuántos móviles tenemos en la organización. Incluso hay aparatos, yo conocí un caso en una organización, ¿verdad? Que su aire acondicionado estaba conectado al Internet para eh, ellos monitorearlos. ¿Y qué pasó? A través de ese lugar fueron atacados. Luego tenemos todo el software identificado, tenemos que identificarlo con parches y si están mal configurados. Luego, bueno, en la parte de proteger, ¿qué podríamos hacer? Emitir credenciales para cada persona. Una de las prácticas bien
normales dentro de nuestro ámbito es que hay una credencial que se llame Departamento de Ciberseguridad o que se llame una genérica para todo el equipo. Eso es una práctica que deberíamos evitar, que según NIST nos recomienda, no. Cada persona debe estar acreditada con una credencial. Más adelante va a estar hablando de gestión de identidades, nuestro compañero Julián, y él va a estar hablando de un poco más de esto, ¿verdad? También, algo sencillo como requerir un segundo factor de autentificación. Entro a mi correo y me tiene que haber otro método de autentificación, no solo eso. Y estamos hablando de correo, ¿verdad? Pero también hablando de servidores, de base de datos, debería haber algo más que nos autentifique. Luego, brindar entrenamiento básico sobre ciberseguridad a los empleados. Como les decía, el eslabón más débil es por donde nos van a atacar. Si nosotros no venimos y damos entrenamiento a aquellas personas que no sean IT, es ahí donde es nuestro eslabón más débil. Luego, en detectar, ¿qué debería hacer yo? Ahí está pasando algo con Google, ¿verdad? No nos está gestionando bien. Primero, ¿qué debería hacer yo en monitorear, detectar? Monitorear si existen redes inalámbricas no utilizadas en la oficina. Algo tan sencillo como eso, ¿verdad? Eh, Vengo yo y miro, bueno, como departamento de ciberseguridad, porque hay una red que se llama igual a la mía, que no es, y reviso la Mac y miro que es otro dispositivo que lo está emitiendo, ¿verdad? El SSID no sale de mis aparatos, sino de otro. Entonces ahí ya miro yo un problema, ya detecto un problema. Miro si hay algún software para generar alertas. Utilizar software es una de las recomendaciones, ¿verdad? Normalmente nosotros estamos acostumbrados a que reviso yo qué está pasando con mi infraestructura y estoy viendo, ¿verdad? Pero le va a pasar como me pasó hace unos años a mí, ¿verdad? Que tenía alrededor de 50 switches, pero como no teníamos un software de monitoreo, automáticamente se caía uno y yo ni me daba cuenta hasta que al día siguiente alguien reportaba, no funciona tal cosa. Luego, en la parte de responder, eh, ¿qué pasa con los incidentes? ¿Qué pasa cuando hay un incidente? Debo asignar un líder por cada incidente. Una de las cosas que pasa es que cuando todos somos responsables, nadie lo es. Y deberíamos asignar a alguien responsable para cada incidente. También deberíamos rastrear y validar el estatus de todos los incidentes. A veces pasa algo y se queda en el olvido, se queda simplemente ahí. Luego, también deberíamos de responder isolando, apartando cualquier dispositivo comprometido en nuestra red. Y si se fijan, son consejos bien sencillos, bien rápidos. En recuperar, ¿qué pasa? En recuperar, debería yo saber que todos los involucrados sepan cuál es su papel en la recuperación. Miren qué pasa. Hace poco nos pasó una experiencia bien interesante. Venimos nosotros y entramos a donde un cliente para hacer una recuperación de un server. Hacer una recuperación de un server. Y al momento de recuperarlo, nosotros le dijimos, bueno, ¿en qué servidor copiamos la recuperación? Y la respuesta de él es, ¿tenía yo que tener un server? No sabía de eso. Entonces lo que pasa es lo siguiente, él no estaba consciente de cuál era su plan en la parte de recuperación. Entonces, también preparar un reporte, ¿verdad? Es otra cosa que nosotros deberíamos tener en cuenta siempre para luego tener lecciones aprendidas. Y quiero compartirles lo que decía John Chamber, ¿verdad? John Chamber, ahí búsquenlo, un CEO muy importante. Dicen que existen dos tipos de empresas, las que han sido hackeadas y las que aún no saben que fueron hackeadas. Entonces, eso sería básicamente una visión rápida de lo que es el framework de ciberseguridad NIST. Y no sé, creo que pasaríamos con Oscar, ¿verdad?